Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 dice alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Esta es una palabra bien bonita, es una manifestación de que tenemos un Dios feliz. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser felices y nos insta a estar alegres siempre. Yo estoy bien contento, muy feliz, porque pues para esto nací y porque Dios me ha mostrado muchas cosas a lo largo de este tiempo y me sigue mostrando, y eso es lo maravilloso, que estamos ahorita en la predicación 550 mía y me siento como si estuviera empezando, porque sigo descubriendo cosas nuevas para mí, revelaciones, no que sean reveladas en exclusividad para mí, pero yo por primera vez empiezo a descubrirlas. Entonces para mí es revelación. Sé que se les ha revelado, se les ha enseñado a miles y miles de personas en su momento, en cada generación, y a mí me toca, a mí como pastor, como maestro, enseñárselas. Entonces estamos viendo cosas hermosas. Yo estoy feliz porque encontré esta perla maravillosa que es el reposo especial. Me pones la imagen 1, ¿vale? Este reposo especial de Dios que dice la palabra de Hebreos, en Hebreos 4, y que nos hace un recordatorio de que nosotros como hijos de Dios ya estamos en un reposo especial. No es el reposo de la creación cuando Dios descansó de sus obras. No dice que durmió, mucho menos que murió, descansó de sus obras. Tampoco este reposo especial se refiere al reposo cuando llega el pueblo de Dios a Canaán. Ese reposo, esa tierra que tenía leche y miel, que había en abundancia, lo perdió el pueblo por desobediente. Ese reposo pasó. Tampoco es el reposo de la muerte, ya hemos visto. No, este es un reposo especial, es un reposo en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que reposar, así como la imagen, reposar de nuestras obras, dejar de confiar en lo que nosotros hacemos y confiar en la obra de Jesucristo, esa obra redentora que pagó por nosotros y que nos dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si nosotros hacemos de nosotros esta palabra, este reposo especial, va a ser algo maravilloso para nosotros. La gente, los cristianos, hay muchos cristianos que llegan a una parte donde dicen, ya no hay nada. Nosotros, gracias a Dios, porque escudriñamos la palabra, porque la conocemos, la palabra, encontramos este tipo de perlas, este reposo especial que yo quiero que lo empiecen a disfrutar ustedes también. Hay cosas maravillosas dentro de este reposo especial de Dios, este reposo especial de Jesucristo, y hoy vamos a ver otra cosa de Él. En la predicación pasada aprendimos algo muy, muy hermoso. Aprendimos cuando Jesús sanó al paralítico de Capernaum. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué lo sanó? Por la fe de los hermanos que lo llevaban. Así es. Dice la palabra, al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, y después de que pasa unas situaciones, ahí lo sanó. O sea, le dice, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas que estaban ahí, los maestros de la ley que estaban ahí, protestaron, ya saben, ya lo vimos todo eso. Y después le dice Jesús, levántate,
toma tu camilla y vete. Entonces, lo maravilloso de esta enseñanza es de que nosotros, porque lo vemos en la palabra, nosotros podemos interceder por otras personas, orar por otras personas, y al ver la fe de nosotros, aún por los inconversos, Dios puede hacer la obra. Al ver la fe de nosotros, ahí vio la fe de ellos y le dijo al paralítico, levántate. Pero y ahorita vamos a ver, así como abuelo de pájaro, otra enseñanza de Jesucristo, otra vivencia de Jesucristo, nada más para confirmar lo anterior. En Mateo 8, del 5 al 13. ¿Me la pones, vale, porfa? En Mateo 8, del 5 al 13, vamos a ver la historia de un centurión. Un centurión era un hombre con un grado militar que estaba a cargo de 100 soldados. Entonces, este centurión dice, al entrar Jesús en Capernaum, curiosamente, casualmente, que Dios es un Dios de detalles, es la misma ciudad al norte de Galilea donde Jesús había sanado a ese paralítico que estamos contando, que hicieron el hoyo en el techo, en la misma ciudad. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda, ese militar romano. Señor, mi siervo, o sea, no era un soldado de él, era un sirviente de él. Mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Deducimos que estaba enfermo, que no era un paralítico de nacimiento como el otro. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo iba a ser su siervo? Se le enfermó a él y le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Fíjense los detalles. El centurión, un hombre que no es del pueblo de Dios, es un romano. Le dice, mi siervo está enfermo, y le dice Jesús, iré a sanarlo. ¿Qué más? El centurión contestó, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Una persona que no es del pueblo de Dios, que no era del pueblo elegido de Dios, que era del pueblo que estaba oprimiendo, del imperio que estaba oprimiendo al pueblo de Dios, se está acercando a Jesús y le está pidiendo por su siervo. Y con una sola palabra, mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Un hombre de autoridad hablándole a un hombre de autoridad. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Fíjense la afirmación que está haciendo Jesús. No he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Qué más? Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Luego Jesús dijo al centurión, ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Esto lo hago para confirmar la anterior predicación. Aquí estamos viendo que la fe del centurión, dice, no he visto en Israel un hombre con tanta fe. La fe de este hombre hizo que Jesús se conmoviera y sanara a este siervo del centurión. ¿Están conmigo? Entonces, esto confirma que
Dios, que Jesús, al ver nuestra fe, al ver que nosotros oramos por una persona, oramos por la sanidad de una persona, por una situación que esté, al ver nuestra fe, Él va a obrar en esa persona por la cual nosotros estamos orando. Amén. Por eso ahí empieza a armarse a esa promesa de que serás salvo. Si tú aceptas a Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Así empezamos a darle respuesta a esa promesa. Bien, hoy aprenderemos dentro de este reposo especial que hay otras cosas maravillosas, otras promesas que se cumplen en esta vida y no en la futura. Entonces, una de ellas es la siguiente. Algunos de nosotros tenemos familiares, tenemos un familiar, bueno, no algunos, yo digo todos. Yo digo todos. Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien que queremos mucho y estamos orando porque deje la vida mundana. ¿Están conmigo? Amén. Todos tenemos a alguien, a un hijo, a una hija, a un hermano, a un esposo, a una esposa, a un padre. Todos tenemos a alguien y estamos orando nosotros para que esa persona deje esa vida y se acerque y forme parte del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros oramos y al ver esta promesa que acabamos de ver la predicación pasada y ahorita la fe del centurión, vemos que la oración es poderosa y que Dios, al ver nuestra fe, Él obra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no sucede? Y a lo mejor tienes muchísimo tiempo, a lo mejor son años de estar pidiendo y esa persona no cede. Sigue en su empeño de estar en las cosas del mundo. A lo mejor conoció, a lo mejor estuvo en la iglesia, se salió, a lo mejor nunca ha venido. Son diferentes situaciones. La cosa es de que esa persona está en este momento alejada de Dios, alejada de la iglesia y aparentemente no quiere saber nada. No quiere dar el paso de regresar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos desgastándonos, pero hoy vamos a aprender de la palabra de Dios que nos falta algo. Nos falta algo como para asegurar ya esta parte. Filipenses 4:4, les recuerdo, dice, alégrense. Estén siempre gozosos, insisto, alégrense, porque la palabra de Dios es maravillosa. Amén. Ahora, cierra tus ojos, ayúdame con eso. Cierra tus ojos. Ahora imagínate que estás en una playa. ¿Qué ves? Ahora imagínate que estás en un bosque. ¿Qué ves? Ahora imagínate que estás en la selva. ¿Qué ves? Ahora imagínate que estás en un desierto. ¿Qué ves? Escasez, soledad, silencio. Ya puedes abrir tus ojos. Ahora vamos a ver algo relacionado al desierto. El título de esta predicación es Señor, llévatelo al desierto y habla a su corazón.
Yo estaba hace unos meses, en una tarde, estaba leyendo y me encontré con esta palabra, desierto. Y esto hizo que cambiara muchas cosas que yo venía haciendo, y espero en Dios que a ti también te ocurra lo mismo. Y va a cambiar tu forma de oración y va a cambiar la forma en que oras por esas personas que no están en el camino de Dios y que a ti te urge no te haría nada más feliz que verlos aquí en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tienen que ver los desiertos en las Escrituras? ¿Por qué Dios usa mucho el desierto? Deuteronomio 8:2, vamos a ver 3-4 versículos donde vamos a ver el uso que hace Dios en las Escrituras. Yo sé que ahorita tú ya tienes aquí en la mente, por lo que sabes, por lo que has escuchado y leído, cómo Dios usó el desierto para llevar a alguien y prepararlo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los desiertos son parte del plan de Dios. Vamos a darnos cuenta que los desiertos, en este caso, ya no estoy hablando de desiertos físicos. Estoy hablando de esas temporadas en que nosotros entramos una vez en la vida y empezamos con escasez, empezamos a batallar con ciertas cosas. A lo mejor hay escasez de salud, a lo mejor escasez de dinero, a lo mejor escasez de amor, a lo mejor hay soledad, hay un silencio, hay una tristeza y no sabes por qué estás en ese desierto. Entonces, esos desiertos espirituales, cuando nosotros somos parte del cuerpo, son parte del plan de Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda que Dios tiene planes para nosotros. Y son planes de bienestar y no de calamidad. Cuando nosotros estamos en el reposo especial de Dios, estas promesas empiezan a tener un sentido enorme, porque ya empezamos a reposar de nuestros actos, de nuestras obras, y empezamos a contemplar la obra que tiene preparado Dios, el plan maravilloso que tiene Dios para nosotros. Nosotros estamos dentro de ese plan. Entonces los desiertos son parte del plan, y cuando estés pasando, cuando estés entrando a un desierto en tu vida que son clarísimamente identificables, tú lo que tienes que hacer es decir: Señor, estoy en tus manos, porque yo tengo la promesa que dice que pasaré por aguas, pero no me ahogaré. Es parte del plan. El parte del plan de Dios son los desiertos, y en esos desiertos Dios nos va a probar, Dios nos va a disciplinar. Son lugares espirituales, son épocas en nuestra vida que nosotros, cuando pasa, entendemos esa promesa que dice: todo pasa para bien. Las enfermedades, las crisis económicas, las crisis en los matrimonios, las crisis familiares, las crisis en el trabajo, crisis personales, todo obra para bien. Y cuando pasa ese desierto y volteas para atrás, dices: Señor, gracias. Gracias, porque en ese desierto que acabo de pasar, fui transformado. ¿Lo crees? Amén. Amén. Entonces, ¿qué uso le ha dado Dios a los desiertos? Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿De quién está hablando? Para humillarte y ponerte a prueba. ¿Para qué lo pasó? ¿Por qué lo llevó al desierto? Para humillarte y ponerte a prueba. No quiere decir que lo quiere sobajar, que se quiere burlar de él, sino quiere bajarle el orgullo, que hacerlo humilde, sumiso, obediente,
para ablandar su corazón y para humillarte y ponerte a prueba. Llegaría a conocer lo que había en tu corazón. Lo que había en tu corazón, porque hay una frase en mundana que dice, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Puede ser una persona muy humilde cuando tiene un trabajo mediano o bajo, pero dale un puesto donde va a estar a cargo de algo y ahí saca la verdadera personalidad. Entonces, Dios los pasó por el desierto para humillarlos y ponerlos a prueba, y así llegaría a conocer lo que había en su corazón y vería si cumplirías o no los mandamientos, sus mandamientos. Entonces, aquí el desierto vemos para qué lo usó nuestro Dios. Primera de Reyes 19, esa nada más se los voy a mencionar. En Primera de Reyes capítulo 19 vemos a Elías cómo está huyendo de Jezabel después de los acontecimientos del Monte Carmelo, en donde peleó contra aquellos 450 profetas de Baal. Era el Dios de la agricultura, de la abundancia, de la lluvia para ellos. Era el todopoderoso para ese pueblo y los reta. Ya creo que se deben recordar, y los retó para que bajara el fuego y encendiera el sacrificio que habían hecho él contra 450. Después él los manda a matar. Elías los manda a matar. Jezabel se enfurece, jura que lo va a matar, y él sale huyendo y se va ¿a dónde? Se va al desierto. Y una vez en el desierto, él está muerto de miedo de todas las cosas. Y ahí le dice a Dios, quiero morirme, no quiero vivir. O sea, ¿cómo un hombre que acaba de hacer una proeza tan increíble, de las más impresionantes, de cómo reta a 450 sacerdotes y les gana? O sea, esa fe tan impresionante, ¿cómo es posible que después de eso él haya caído en ese desierto? Y Dios lo prepara, Dios lo ablanda, Dios le da de comer, Dios le da provisión, le da fuerza y se lo lleva al monte Horeb. Y ahí Dios le dice que Él está en el silencio, no en las cosas espectaculares. Todos nosotros nos gusta la vista, ver cosas espectaculares, cosas increíbles. Y la fe no viene por la vista. Nosotros, este pueblo vio milagros, vio cosas impresionantes, y aún así falló. Porque no, por desobedientes. A ellos no les faltó, dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Se acuerdan? Pero es por falta de conocimiento, porque no hacen suya la palabra, no hacen que penetre hasta el tuétano de sus huesos y sea como algo mío. Porque de esa palabra me encanta de conocer. Esta persona no conoció varón. Habla de esa relación íntima. Entonces, al no conocer, mi pueblo pereció por falta de conocer, de ese conocimiento, de hacer suya la palabra. Tuvieron información. Eso sí no les faltó, pero la información no es lo mismo que el conocimiento. Ellos conocían la ley perfectamente, pues para ellos fue hecha. Para ellos, y vieron esos acontecimientos impresionantes. Durante todo un año estuvieron en el monte Sinaí, en las faldas del monte Sinaí, les fue dado todo. Entonces, por información no paraban, pero sin embargo fallaron. Entonces, la fe no viene por el ver, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender lo que le estaba pasando a Elías en el desierto. Pero ¿dónde ocurrió? En el desierto. Luego vamos y vemos en Marcos 1:4. Marcos 1:4.
otro acontecimiento en el desierto. Ahora le toca a Juan el Bautista. Así se presentó Juan, bautizándolo en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Dios escogió a Juan, Dios lo preparó en el desierto. Él dice que se alimentaba ¿de qué se alimentaba? Langostas, miel, y en el desierto. Y la gente que iba a buscarlo, ¿a dónde iba a buscarlo? A las ciudades, al desierto. Dios quiere nuestra intimidad, Dios quiere nuestra atención, donde no hay nada. Ahorita que se imaginaron el desierto, debieron haberse imaginado, me gustaría que se hubieran imaginado esa arena y arena, donde hay escasez. Lo único que no hay escasez es arena y sol. Todo, no se ve nada. Entonces ahí a esos lugares nos quiere llevar el Señor. Entonces Juan estaba bautizando en el desierto, la gente iba al desierto y él los bautizaba para arrepentimiento de los pecados. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Ahí está la imagen 2, 3 y 4, algo así. No la apunté aquí. No, pero ¿sí te mandé las imágenes? Esas. Entonces es Mateo 4:1. Entonces Jesús fue conducido adelante hacia el desierto. Está escrito esto en griego. Esta es la Reina Valera, traducido aquí en español. Esto ya lo conocen. Entonces Jesús fue conducido hacia adelante, hacia el desierto, por el Espíritu. Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu se lo llevó al desierto a ser puesto a prueba por el calumniador. Entonces, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué fue llevado ahí? ¿A quién llevó el Espíritu? A Jesús. Aquí, cuando Jesús fue bautizado, ahí inicia su ministerio a los 30 años para cumplir con la justicia, para cumplir con la edad en que él iba a iniciar su ministerio. Empieza con el bautismo, pero antes de que empiece a irse al mundo a evangelizar, él fue llevado al desierto. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches, y ahí estuvo siendo puesto a prueba por el calumniador. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo lo condujo y se lo llevó al calumniador para que lo pusiera a prueba. ¿Y cómo él se defendió? ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra él se defendió y venció esta parte. Que fue puesto a prueba por Dios, parte del plan de Dios. ¿Amén? No, esto no estaba fuera del control de Dios. Él lo preparó, el Espíritu lo llevó, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para poner a prueba a su Hijo amado, al quien le daba la complacencia, en quien lo había complacido. Bien, entonces hay más citas, más ejemplos de cómo usa Dios el desierto. Entonces, nosotros necesitamos entender que los desiertos son parte del plan de Dios y no debemos de tenerle miedo. No debemos. Si llega una enfermedad, heme aquí, tu siervo escucha. Si llega un problema económico, he aquí,
tu sierva, tu siervo, escucha. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? No es que estés cuestionando a Dios. Dios se agrada que le preguntes. Imagínate que alguien te ponga a prueba y no digas ni pío. No, Dios es un Dios vivo. Es un Dios que quiere que lo ames con toda tu mente, con todo tu ser, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con toda tu inteligencia, con todo. Tienes que amarlo. Y si tienes preguntas, hazlas, porque si no las haces, entonces no estás siendo sincero y no estás siendo humilde. A Dios no lo cuestionas, le preguntas. Cuestionarle es decir, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me lo estás haciendo? Si yo soy bueno, si yo. No, Señor, es tu voluntad. Está bien, sé que o me estás preparando para algo o me estás corrigiendo para algo, por algo. Entonces, Dios, ¿qué es en qué estoy fallando? Yo sé que en el transcurso de este desierto me lo vas a enseñar. Yo quiero que este desierto dure 40 años. No quiero que dure tanto tiempo, Señor. Estoy dispuesto para que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena y perfecta. Entonces nosotros, como ya conocemos que es parte del plan, el desierto va a ser corto. Amén. Entonces, como ese testimonio de Alicia, que ella lo acepta y ya está reconociendo y estamos viendo lo impresionante que es Dios. Estamos viendo cómo esa enfermedad que para muchos es mortal, para nosotros, para la fe increíble, nada es imposible para el que cree. Amén. Entonces, les decía, hace meses me encontré este versículo que me trajo a esto, que me llevó y que salieron varias predicaciones pasadas, pero nada más porque basándome en esto. Entonces, con esto voy a responder la pregunta, ¿qué hace falta hacer por ese familiar? ¿Qué hace falta hacer porque ese hijo, porque esa hija abandone la vida que lleva y que se entregue a los pies de Cristo, que forme parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo oro? Si le digo a la iglesia que me ayude y la iglesia, confío en ella y sé que oran. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer, Señor? Entonces la palabra de Dios te dice en Oseas 2:14. Oseas 2:14. ¿Se acuerdan quién fue Oseas? ¿Cómo? El que se casó con una prostituta y tuvo hijos con esa prostituta, y esa prostituta le fue infiel una y otra vez. ¿Y qué le decía a Dios? Perdónala, regrésala a tu casa y ámala, aún que fuera infiel. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo que así como Gomer, esa mujer infiel, esa mujer prostituta, así Dios con el pueblo le estaba haciendo infiel vez tras vez, y Dios lo recibía y Dios lo seguía amando, y Dios siempre fiel y el pueblo siempre infiel. Entonces aquí en Oseas 2:14 dice, por eso ahora voy a seducirla. Le está hablando de Gomer, que es el pueblo de Dios. La llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Pónmela en la Reina Valera, por favor. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, yo estaba, pues como pastor conozco las diferentes situaciones. Gracias a Dios estoy dirigiendo la oración los lunes.
Entonces conozco lo que les pasa, conozco las peticiones, conozco las cosas que ustedes les mortifican, conozco sus plegarias. Entonces estaba pasando por eso y por cosas personales nosotros, entonces pensando en esos hijos, en esas hijas que no están en el camino de Dios. Entonces, leo esto: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces el Espíritu me dijo, eso es lo que tienes que hacer, pide, porque a tu hijo, a tu hija, o a tu esposo, pídele que lo lleve al desierto y que le hable a su corazón. Y esa fue algo que dije, wow, es cierto, el desierto es, y todo lo que les he hablado ahorita, lo que les he mostrado de la Escritura, no mío, de la Escritura sobre el desierto, porque si tú oras para que lo lleve al desierto es porque lo amas, pero tú dices, no, ¿cómo voy a orar? Porque se lo lleve a un desierto, porque no quieres verlo sufrir. Pero ¿qué quieres? Que se condene, que pase algo, que digas tú, ¿por qué no hice esto? Ahorita estás viendo esta palabra, ahorita estás viendo esto, y si no haces esto, entonces será necedad. Pero es necesario que a nuestros hijos tú ores, Señor, quítale esa vida que lleva. A lo mejor es una vida muy placentera y tú le diste estudios y tú dices, es que yo le di carrera y está llevando una buena vida. Sí, pero es una buena vida que la está desviando de Dios. Eso es un gran ídolo. Su deleite está en otra cosa, no en Dios. Entonces tú como padre, tú como sabes el plan de Dios, como sabes, ya viste la película, ya sabes en lo que va a terminar. Entonces tú como un hijo de Dios que conoce la palabra, entonces tú tienes que orar. Tienes que orar por esa persona y decirle, Señor, sácalo de ese oasis y llévatelo al desierto y habla a su corazón. ¡Qué fabuloso sería! ¿En qué mejores manos estaría tu hija, tu hijo, tu esposo? Si Dios le va a hablar a su corazón. Si no haces esto, bueno, pues sigue que el mundo le siga hablando a su corazón. Que esos amigos, esas amigas le sigan hablando a su corazón. Entonces, hermanos, esta es una palabra bien fuerte, donde tú te tienes que esforzar y ser valiente. Y Dios te va a escuchar. Así como cuando tú le dices a Dios, Dios mío, úsame. Y te empieza a usar y no te gusta. Te empieza a quitar comodidades y dices, ay, no. Entonces, si tú le dices, Señor, úsame, Dios va a ver cómo te va a usar. Entonces tenemos que ser valientes. Muchos están en un oasis. Los jóvenes, Dios va a bendir sus vientres y sus lomos y van a tener hijos. Y los van a traer a los pies de Cristo. Pero un día van a tomar decisiones. Sus hijos van a tomar decisiones. Y a lo mejor se alejan por un tiempo. Pero tenemos promesas de que van a regresar. Entonces ellos, cuando tú veas eso, o eres abuelo ahorita, y tu hija, tu hijo no quiere saber de la palabra, pero tú sí sabes de la palabra,
Y al ver la fe tuya, Dios va a obrar en tus nietos. Al ver la fe tuya, al conocer la palabra y tú decirle, Señor, llévate al desierto. Y ponle nombre, llévatelo al desierto. No sé, a lo mejor te parece cruel o descabellado, pero ¿recuerdas lo que le pidió Dios a Abraham? No te está pidiendo eso. Y no estás ofreciendo a tu hijo. Tú se lo estás quitando al mundo. Tú quieres arrebatarle a tu hijo al mundo. Y lo que tienes que hacer es pedir, Señor, llévatelo al desierto. Ponlo a prueba. Habla a su corazón. Quítale las comodidades. Quítale a lo mejor ese trabajo. Quítale esa empresa a lo mejor que él tiene, que lo único que hizo fue hundirlo. Y que ha hecho esto y esto. Quítale. También Deuteronomio 8 nos habla lo que vimos, que anduvieron 40 años, pero Dios le dice, y durante ese tiempo no se te hincharon los pies y la ropa no se desgastó. Dios va a proveer, no tengas miedo. Al ver tu fe, Dios va a obrar. Amén. Creo que todos estamos en esta situación. Tenemos a una persona que amamos con todo nuestro corazón, que está en el mundo, que regresó al mundo y que no quiere saber. Entonces, esta es una promesa, esta es una palabra de Dios que nos es útil. Amén. Oseas 2, 11 al 14, para ponerlo ya en contexto. Oseas 2, 11 al 14. Aquí estamos con los escritos del libro de Oseas. Aquí estamos viendo cómo Dios le está diciendo a su pueblo cómo lo va a Gomer, cómo la va a disciplinar. Pero también estamos viendo que es al pueblo, a su pueblo. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué quiere decir? Que lo va a quitar de la comodidad, de todo eso que lo está quizás perdiendo porque no estaban haciendo las cosas bien. Haré cesar todo su gozo. Señor, quítale todo el gozo a mi hijo. Ay, qué terrible. Suena bien fuerte, porque tú quieres verlo feliz, pero está en el mundo. Señor, quítale todo su gozo, sus fiestas, sus festividades, en las cosas que él reposa. Continuamos. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. ¿Cuántas cosas ha hecho? A lo mejor, si es una persona grande, ¿cuántas cosas ha logrado? Y él dice que por sus fuerzas, porque soy inteligente, porque soy esto, porque soy aquello, y por eso ya te ve así. Y por eso ya te pone el pie en el cuello. Tú no te debo nada a ti. Tú eras esto y no estuviste en la casa y esto y aquello. Y es un señorón o una señorona. Y todo eso haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo él, son mi salario, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y las castigaré, y la castigaré por los días en que echaba incienso a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová.
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Después de todo eso, Dios le da esa promesa: yo la traeré otra vez a mí. Entonces ya con esto que te estoy diciendo, tú puedes imaginar en todo lo que anda esa persona, y tú puedes decirle al Señor, hablarle, preguntarle, decirle, no reclamarle, decirle y decirle: Señor, así como en los tiempos de Oseas, yo te pido, Señor, que a esta persona, a mi hijo, a mi hija, te la lleves al desierto. Atráelo, sedúcelo, atráelo. Llévatelo al desierto y habla a su corazón. Amén. Ezequiel 20, 32 al 37. Ezequiel, ¿quién fue Ezequiel? El que se comió el rollo y que le supo a miel, y después de eso lo dejó mudo. ¿Se acuerdan? Y nada más hablaba cuando Dios le decía que hablara. ¿Y qué pasó con él? Le quitó a su esposa. Tu esposa morirá. O sea, te quitaré el deleite de tus ojos. ¿Por qué? Porque el pueblo su deleite era el templo, era el deleite de sus ojos. Entonces, el deleite de los ojos de esa persona que anda en el mundo, él tiene sus ojos puestos en algo. Entonces nosotros, al conocer la palabra, vamos a ver esto, Ezequiel, y dice: y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, mejor pónmela en la nueva versión, jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo, que adoran al palo y a la piedra. Así se salió de casa, así se salió de la iglesia, así se salió de la cobertura. Jamás sucede con lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo. Yo quiero ser como el mundo, que adoran al palo y a la piedra, a ídolos. Yo, el Señor y Dios, les aseguro que tan cierto como que yo vivo, reinaré sobre ustedes. Aún en la necedad de esas personas, el Señor asegura: yo reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza, poder y furia incontenible. Mira tu Dios. Quiero que conozcan, jóvenes, a nuestro Dios. Por ti, Dios lucha con fuerza incontenible. Por eso suceden las cosas. Y yo, el Señor y Dios, les aseguro que tan cierto como que yo vivo, reinaré sobre ustedes. Ahí es cuando todos decimos amén. Yo quiero que reines con gran despliegue de fuerza, poder y furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos. Ahí es cuando empieza a obrar Dios. Y una vez que dijiste: Señor, sácalo, llévatelo al desierto, los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones y allí los juzgaré cara a cara. ¿Qué puede salir mal de eso? O sea, va a estar cara a cara. Dios es amor. Dios es bondad. Dios es misericordioso. Y al ver la fe de ellos, al ver tu fe, Dios va a obrar con esa fuerza incontenible. 35, ¿qué más?
Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los haré entrar al vínculo del pacto. O sea, otra vez los va a meter en cintura. ¿No es lo que queremos? Eso es lo que queremos para esas personas que vuelvan a entrar al vínculo del pacto. ¿Y cuál era ese pacto? Si me obedeces, tendrás todas estas bendiciones. Pero si no me obedeces, tendrás todas estas maldiciones. Obedecer. Luego nos vamos a Ezequiel 43, 44. Ezequiel 20, 43, 44. Allí, ya en el desierto, allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, y sentirán asco de sí mismo por todas las maldades que cometieron. Amén. O sea, Dios va a hacer esto. En el desierto, allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron. Sentirán asco de sí mismo por todas las maldades que cometieron. Ahorita estamos hablando en futuro, pero quizás eso nos sucedió a nosotros. Otras personas oraron por nosotros y nosotros fuimos llevadas a un desierto. Pero nosotros, por nuestra ignorancia, nos pasamos años en reconocer que estábamos en un desierto que era producto de las oraciones, producto del amor a Dios de otras personas, pero nosotros no sabíamos. Pero ahora nosotros sí tenemos el conocimiento. Ahora nosotros sí sabemos de todo esto. Sabemos cómo Dios actúa. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta es la huella digital de Dios. Esto fue, es y será siempre así. Dios no tiene sombra de variación. Es el mismo porque el ser humano es el mismo. Así como dice la palabra que Elías fue un hombre con pasiones como las de nosotros, pero oró con tal fervor que no llovió en años. Pero era un hombre con las mismas pasiones que todos nosotros. El hombre tampoco cambia. Nada más cambiamos de vestimentas, de lugares geográficos, pero el mismo ha sido lo mismo, los mismos sentimientos, todas las mismas pasiones. Y Dios, estamos hechos a imagen y semejanza, y Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios, además, Dios está en la eternidad. Allí no hay tiempo. Entonces, nos acordaremos de todas las maldades que cometieron. Continuamos con el 44. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre, y no según su mala conducta, porque imagínate que Dios obrara conforme a nuestra conducta. Pueblo de Israel, pueblo de Dios, pueblo adoptado por Dios, nosotros, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre, y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el gran yo soy. Amén. Entonces, pero eso solamente lo puedo hacer por mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor, yo el Señor y Dios lo afirmo. Haz de cuenta que Dios hizo y lo firmo. ¡Pac! Lo selló. Para todos los tiempos, para todas las generaciones, esto será hasta que venga Jesús. Amén. Entonces, les presento el teje y maneje
de cómo son las cosas de Dios. Dios tiene otras cosas, otros misterios, pero esto no podría ser una cosa misteriosa, porque es nuestra vida. No nos podría ocultar Dios esto. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros como su pueblo, necesitamos saber esto, porque si no, no podríamos ser luz. O sea, no podemos ser un foco fundido. O sea, soy luz, pero a veces soy luz y pac, 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 ahí todo, a veces alumbro, a veces no alumbro. Es que me falta todavía conocimiento. No, cuando tú confías en Dios, tienes fe, Dios pondrá las palabras en tu boca. Entonces, ahora que ya sabemos orar de esta forma, entonces van a ocurrir esas bendiciones especiales y va a empezar Dios a bendecirte con algo que ya no estabas esperando, o seguías orando por fe, en automático, por si algún día cambia, por si algún día obra. Y nosotros, pues, dice la palabra, piden, pero no saben pedir, porque le decimos a Dios, Dios, haz que vuelva, haz que esto, pero Él tiene libre albedrío. El muchacho, la muchacha, tiene libre albedrío. Entonces nosotros le pedimos, pero que Él lo haga. ¿Me explico? Ay, en el tiempo de Dios va a volver. Oye, pero tu hija, no, es que cuando Dios quiera va a volver. No, Dios quiere, Dios siempre lo ha querido, ¿o no? O sea, ¿cómo crees? Si por Dios fuera, ya estuviera aquí. Pero ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasó al principio con el pueblo? Dios les dio todos milagros impresionantes, pero todo se les olvida. Todo se les olvida. Tuvieron que pasar por el filtro del desierto y se fueron haciendo menos y menos y menos, y se los llevó al reposo de Canaán y se fueron haciendo menos y menos y menos y menos. Se iban saliendo, como que iba exprimiendo la naranja y se iba quedando el remanente, hasta que quedó un remanente. Y los que no tuvieron la fe tenían información, pero no tenían el conocimiento. Entonces nosotros pedimos y le decimos, Dios, tráelo para acá, por favor, esto, que el otro. Bueno, ahora ya sabes que por tu fe, tú di, Señor, yo sé que lo vas a traer. Yo sé, mi Dios, que lo vas a traer, pero ¿qué crees, Dios? Ese pastorazo que mandaste me acaba de decir, mira, que en Oseas, a él tú le diste esta parte. Yo te digo, Señor, que manda al desierto a mi niño, manda al desierto a mi viejo, aunque me empiece a morir de hambre, porque Él es el que me provee. Ay, pero dices, ay, no, mejor no lo mandes. Ah, no, pues entonces ahí ese es tu problema. No, porque si le quita el trabajo, ¿quién va a proveer? Entonces son cosas que o quieres o no quieres. O a tu hijo, imagínate que es un hijo que anda en malas mañas y que le está yendo muy bien. Y tú dices, Señor, mándalo al desierto, y luego piensas, ay, no. ¿Y quién va a proveer? Dios. No, pero ya sé, ay, esta mujer, ay, Toño. Es por tu bien, es por tu bien. Es que sí, porque van de 2 en 2. Siempre van de 2 en 2. Y además ella te dice por amor, porque en el desierto hay silencio. O sea, mira, es lo que te quiere decir Gerald.
Ay, ay, ay. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Entonces, hermanos, vamos a orar nosotros, pero ya con la palabra. Amén. Ya no vamos a orar nomás a decirle a Dios lo que Él sabe que tiene que hacer, pero Él quiere que nosotros obremos con fe y que ya le estemos viendo del Señor. Mira, me están hablando con conocimiento. No son ignorantes. Ellos me están adorando con todo su ser. Y Él se va a sentir orgulloso de nosotros porque nosotros estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios para aprender cómo es que nos va a escuchar, cómo es que nos va a atender, cómo es que ese Dios maravilloso se va a agradar más de nosotros y nuestra alabanza va a ser más rica y nuestros tiempos devocionales van a ser más ricos y todo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo de la palabra de Dios, no de doctrinas. Esto no es una doctrina. Esto es palabra de Dios. Yo, el Señor y Dios, lo firmo. No dice, Pastor Marco Vinicio, ocurrencia pastoral. No, el Señor lo afirma. Amén. Entonces, mis hermanos, a orar con conocimiento, a pedir que Dios lleve al desierto a esas personas que tienen que pasar por eso, porque nosotros ya nos pasó lo mejor. Entonces ellos tienen que pasar por ese desierto porque todavía ellos van a trascender generaciones. Amén. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos.